nuestros oídos y nuestra mente, y pon la boca de nuestro hermano como pluma de escribiente, mi Señor, para que esta palabra quede en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a seguir caminando rectamente contigo para mejorar para este día tan esperado que anhelamos, que es que nos lleves contigo en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano Rodri, todo suyo. No sé si me hace administrador y... Listo, amado, Dios les bendiga. Bendiciones para todos en esta noche fría. Amén. Aquí estamos. Amén. Aquí estamos para continuar nuestro estudio. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar hoy. Nos falta bastante material todavía y faltan pues los capítulos más fuertes del libro. Vamos a ver hasta dónde nos podemos ubicar. Lo importante es que lo que podamos mirar quede lo suficientemente claro. Saludo para todos, saludo para mi hermano José, su familia. Y bueno, les felicito por estar ahí ya ubicaditos con el buen propósito de seguir aprendiendo. Aleluya. Hoy entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 12. Anoche dejamos el capítulo 11 plenamente terminado. Hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 12. Anoche vimos algunos aspectos muy importantes de el capítulo 10, el capítulo 11. Como vimos, el capítulo 11 pues tiene muchísimo material, es muy significativo, muy representativo en el sentido de que el capítulo 11 es el que parte el libro en dos. Entonces, hasta ahí la primera mitad de la semana 70 y a partir del capítulo 11, la segunda mitad de la semana 70, en ambos tiempos, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Esa es la lectura escatológica para las dos mitades, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, para un total de 7 años, que es lo que consta o lo que compone la semana 70 de Daniel. Vale. Alguien que me recuerde qué dijimos anoche, una sola cosa, alguien que me recuerde una cosa que hayamos dicho anoche. Los mandamientos, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Amén. Los mandamientos que no eran los que uno pensaba, sino 613, perdón. 613 preceptos. Sí, señor. Vale. Bueno, Dios le guarde. ¿Alguien más? La hermana María Teresa. Amén. Que habían varias opciones para los dos testigos, que una era la fe del Nuevo Testamento, que no era Moisés, que no era Elías y no, que no era Moisés y Elías, que no era José y Abraham, que no era Juan y Moisés, que no era José y Elías. Ana María Teresa sigue teniendo el mismo problema de la semana antepasada con su audio. Es porque se le hace... No se acerque tanto, hermana. No se acerque tanto al micrófono. ¿Ya? ¿Ahora también? Ahora sí. Ahora sí, es que le tengo que quitar el volumen al bafle para poder que no se oiga el eco. Pero grábese eso para que esté pasando, ¿vale? Porque sí.
Todavía nos queda. Bueno, que había una lista de los dos testigos posibles. Esa lista sería una que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Mm, otra que era Enoc y Moisés, mm. Elías y Enoc, Moisés y Elías, Josué y Zorobabel, Juan y Moisés, o José y María. Se le oyó perfecto. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más de los Manalicet? Dios le bendiga, hermano. Algo que me llamó la atención sobre el tema de el tiempo no será más, sé que implica que ya estamos en el último momento de la ira de Dios, tiempo de angustia para Jacob, aniquilación definitiva de los enemigos de Dios. Bien, ¿de acuerdo que dijimos en esa expresión el tiempo no será más? Que era una muy buena noticia para Israel, pero una Sí. pésima noticia para los enemigos de Dios. Esa expresión, el tiempo no será más, tiene tanto significado como el consumado es de la cruz. O sea, ese consumado es hecho está. Entonces, el tiempo no será más, es que ya definitivamente las cosas han llegado al punto final. Bueno, Mano José, hay una preocupación que tengo desde anoche, Sí, que en este seminario la gente no se quiere dejar ver, y es que es muy maluco pues con nadie, pues con el amén, sí, hermano. respeto de los que sí están, porque ahí hay algunos, pues con respecto al seminario pasado, que todos estaban ahí en cámara, esta vez están como renuentes a no estar. Y a mí sí, pues me gusta mucho verlos porque Amén. aquí como conferencista, pues me gusta ver qué cara está haciendo usted, si me está entendiendo, si lo veo, si lo veo preocupado, pues para tratar de ayudar. Entonces, esa es la insistidera en que estén ahí, de que estén Amén. a la cámara para que pues podamos interactuar, porque eso es lo que estamos haciendo, interactuando, y esto es un seminario, y el seminario pues me obliga al estudiante a estar frente a la palabra. Si a mí me dieran la opción de cobrar esta clase, yo le cobraría a cada uno de ustedes mínimo de 100,000 pesos, pero es gratis. Sí, Y entonces sí. pues, me parece que hacer un poquito de esfuercito, de obediencia ahí, será muy bueno. Amén, amén. Vale, Amén. entonces a entrar al capítulo 12, bienvenidos todos. Perdonen, soy exigente, yo no soy su pastor, pero es que hay cosas que tienen pues sus normas y entonces toca a veces exigirlas. Estoy de acuerdo, hermano Rodri, con usted, y yo también soy exigente en eso. Ayer al iniciar el seminario, es que me parece una grosería no escucharlo a usted, y le pido disculpas por los demás, aunque uno no puede pedir disculpas por los actos de los otros, pero verdad, le agradezco a los que están ahí que por favor escuchen la sugerencia de nuestro hermano por respeto a Dios, a él y a lo que estamos haciendo. Lo que él dice es cierto. Si él cobrara por esta clase, esto es gratis, hermano, y esto es el hermano un regalo Amén. que está haciendo. Amén. Entonces les invito a que escuchemos, hermano, demostremos. Aquí yo les he enseñado obediencia, les he enseñado, muchos se fueron porque no aceptaban la corrección, pero los que están en Ciudad Jardín hoy son gente bien formada, gente que aman a Dios y gente obediente. Entonces ahí les dejo la inquietud, no me hagan quedar mal con el hermano Rodrigo. Bendición, hermano, lo dejo. Vale. El capítulo 12 nos va entonces a traer lo siguiente. Hay una mujer, hay un dragón escarlata es rojo, hay un niño varón, un recién nacido varón, está el arcángel Miguel con nombre propio y está el remanente santo. Entonces,
esos 5 ítems nos tiene el capítulo 12, que es también un capítulo muy importante. Y este capítulo tendrá que ver entonces exclusivamente, es el capítulo más judío de Apocalipsis. O sea que tiene relación exclusiva. Acuérdense que anoche dijimos que a partir del capítulo 11, quien toma preeminencia pues es el pueblo de Israel. Es realmente uno de los agentes principales de Apocalipsis a partir del capítulo 11. El capítulo 12 lo va a marcar de una manera definitiva, y entonces el pueblo de Israel aquí está en el momento decisivo de su existencia, de su historia, y especialmente en el momento decisivo de el momento de la gracia del Mesías. Después de que el niño de Belén nació, esta era la decisión que ellos tenían que haber tomado en el momento en que Jesús estuvo en la tierra. Ustedes recuerdan que Jesús nació en Belén de Judea. Amén. Por 30 años, Jesús pues fue simplemente un judío más. Algunos asomos muy particulares y muy limitados, pero a partir de los 30 años Jesús aparece en Betábara. Estoy parado ahora en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan. Jesús aparece en Betábara, donde Juan estaba bautizando, y allí entonces Juan hace una declaración profunda de Jesús, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ahí, eso igual lo registra el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. A partir de ahí, entonces, Jesús comienza su etapa ministerial. La etapa del ministerio tuvo tres eslabones, o sea, 3 años. El primer año se llamó el año de la inauguración, el segundo año se llamó el año de la popularidad, y el tercer año el año de la oposición. Entonces, ellos debían haber tomado la decisión que están tomando aquí en el capítulo 12, debieran haberla tomado en esa época, en esos 3 años en que Jesús estuvo desarrollando su ministerio. Esos 3 años de ministerio eran para eso. Era para que Israel se convirtiera, para que Israel recibiera y aceptara al Mesías. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando prácticamente del mismo tiempo, el tiempo del ministerio de Jesús con el tiempo de la gran tribulación, o el tiempo de angustia para Jacob, entendiendo que el tiempo de angustia para Jacob se cuenta a partir del capítulo 11 en adelante hasta el capítulo 18. No todo el tiempo, sino solamente desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18 es lo que llamamos el tiempo de angustia para Jacob, o la gran tribulación. Entonces, la decisión que Israel está tomando aquí en el capítulo 12 era la que había tenido que tomar en esos 3 años de ministerio en el tiempo de Jesús. O sea que mire cuánto se aplazó esa decisión, y a razón de haber aplazado esa decisión es que Israel le ha tocado pagar con creces, le ha tocado pagar con sus mismas vidas físicas, le ha tocado pagar con su vida política, pagar con su vida económica, pagar con su libertad. Bueno, pagar con creces en haber decidido el tiempo en que Jesús estuvo presente. Ok. Entonces, lo que Juan nos dice en el capítulo 12 de Apocalipsis es que él ve una señal en el cielo, y entonces dice que ve una mujer vestida del sol. Vestida del sol. Indica entonces que esa mujer
se viste de Cristo. Se viste de Cristo, vestida del sol. Que tenía 12 estrellas, una corona de 12 estrellas en su cabeza y debajo de sus pies la luna, pero además está embarazada. Estos son aspectos fundamentales para que entendamos entonces, para que entendamos la profecía. Repito, está vestida del sol, o sea, acaba de aceptar que Jesucristo es el Mesías prometido. Nosotros estamos vestidos de Cristo porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Aquí Israel lo está aceptando como su Salvador. Entonces, por eso la mujer está vestida del sol, o sea, vestida de justicia de Dios. La corona de 12 estrellas implica las 12 tribus de Israel, lo que indica que toda la nación está involucrada en esa decisión. No que toda la nación haya decidido, pero que sí de todas las 12 tribus hay gente que está tomando esa decisión. Y la luna debajo de sus pies, implicando entonces la misma visión, o no tanto visión, sino sueño, que tuvo José en el capítulo 37 de Génesis, en donde José ve que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Ahí que está viendo José en Génesis 37:9, lo que José está viendo es el nacimiento de la nación de Israel, el nacimiento. Nacía la nación de Israel a través de Jacob, a través de 12 muchachos. Recuerden que mujer en escatología o es una nación, o es una mujer, o es una religión. En este caso, entonces, es una nación, Israel de Cristo, está aceptando como el Mesías. El que tenga las 12 estrellas, pues es un símbolo que es Israel, y que tenga la luna, pues tiene que ver con el mismo sueño de José en el capítulo 37. Malaquías capítulo 4, el verso 2 dice: mas para vosotros los que teméis el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Note esa expresión, nacerá el sol de justicia. Esa expresión tiene un doble cumplimiento. Se dio cuando nació el niño de Belén, pero se da aquí en el capítulo 12, donde realmente Israel sí recibe al Mesías, sí lo asume, sí lo acepta. Por eso la señora está embarazada y dice que dio a luz aceptó, recibió, concibió la idea en su mente y en su corazón y confesó con su boca que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Esa expresión, nacerá el sol de justicia, implica entonces eso, que Israel definitivamente confiesa con su boca, después de haber creído con su corazón, que Jesucristo es Dios manifestado en carne para liberación, para salvación, en el aspecto del pueblo de Israel. Ok. Lo expresa el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11, versos 26 y 27. Pablo habla también de este acto, y pues estamos aquí en el capítulo 12, verso 1 y 2, como también Apocalipsis 12, el versículo. Hermano Rodri, permítame le activo el sonido, que me tocó silenciar porque están haciendo... Permítame un segundo, hermano Rodri. Permítame. Listo, hermano Rodri. Vale. Entonces, aquí tenemos estos personajes. El dragón escarlata, pues es el mismo diablo. Lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el verso 12. No tenemos
contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice Apocalipsis 12:10. Ese es el dragón escarlata. La Biblia entonces también lo declara en Isaías 27:1. Y bueno, todas esas citas que tenemos ahí nos hablan del dragón escarlata, que es el diablo y Satanás. Entonces, este señor es el que va a hacer guerra contra la mujer. Es el agente personificado del capítulo 3, el verso 1. Muy bien. Aquí está el hijo varón. Entonces, un niño nos es nacido, implica un gobernante, un salvador, un príncipe de paz. Ese niño que se supone que nace en el capítulo 12 para la nación de Israel, es el mismo niño de Belén. No que Jesús vaya a nacer 2 veces, sino que Israel al fin concibe en su corazón que el niño de Belén que nació hace más o menos o más de 2000 años era el Mesías príncipe, el Mesías prometido. Ellos se embarazan de esa idea, la aceptan, la reciben y declaran que Jesucristo es el Mesías prometido, lo aceptan y esa es la simbología de dar a luz. Se está hablando del niño de Miqueas capítulo 2, el verso 5, pero tú, Belén, la más pequeña para estar entre las familias, de ti me saldrá el que se llamará Señor de Israel. Note esa expresión, será Señor de Israel. Aquí en el capítulo 12, ellos lo aceptan como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y es el mismo niño de Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Ese su pueblo es Israel, de sus pecados. Y es el mismo hijo que involucra el decreto del Salmo capítulo 2, el verso 7 al 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Es el mismo niño del capítulo 2, el verso 7 al 9 del libro de los Salmos. Mire lo que es la escatología. Esto se llama escatología del hijo. Es algo realmente extraordinario. Muy bien. El arcángel Miguel, entonces, tiene que ver con un ángel cabeza, un ángel gobierno, un ángel poderoso. Lo encontramos en varias porciones de la Biblia. Cité algunas en el capítulo 10 de Daniel, verso 13 y verso 21, y Judas habla que este arcángel fue el que luchó por el cuerpo de Moisés cuando Moisés subió al monte. Entonces, este señor es un representante de Dios muy poderoso, y dice que el diablo o el dragón fue arrojado al abismo. Aquí por primera vez aquí, y es bueno que se entienda esto, ustedes recuerdan que el diablo pecó en el cielo, ese lucero de la mañana, ese gran ángel que había en el cielo pecó y del cielo lo expulsaron, pero él no vino a la tierra, él se quedó en las regiones celestes. Lo dice Pablo a los Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que él se quedó y dejó su trono de gobierno en las partes celestes. Pero aquí en el capítulo 12 lo arrojan a la tierra. O sea, no lo dejan ya gobernar desde arriba, sino que lo arrojan a la tierra. Si tú lees el texto, entonces te das cuenta que dice que el dragón se enojó mucho porque fue arrojado a la tierra y se vino entonces a hacer guerra contra el remanente de los santos. Esos santos, nunca los vaya a confundir con la iglesia. Esos santos es el pueblo de Israel. Acuérdense que la iglesia se fue en el capítulo 4 de Apocalipsis y no regresa sino hasta el capítulo 19. Entonces, a los santos a los que le va a hacer guerra
es al Israel convertido a partir de ahí del capítulo 12 de Apocalipsis. Eso es lo que también se llama remanente, que está en toda la Biblia. En toda la Biblia Dios siempre ha tenido un remanente. Vea, cité algunos apartes. En Egipto, entonces, una familia de 75 hizo el remanente. Dios guardó a esos 75 para que de ahí saliera la nación de Israel. En el desierto, cruzando el desierto desde Egipto hasta llegar a Canaán, salieron casi 2.500.000 personas y realmente solo quedó un remanente de dos personas entraron. De todos los que salieron de Egipto, solo dos, el remanente fue de dos. En el tiempo de Elías, el profeta, el mundo o Israel se había descarriado casi por completo. Sin embargo, Jehová Dios había conservado un remanente de 7,000 hombres. No habían doblado rodilla ante los Baales y ante Acera. En tiempos de Babilonia, en la esclavitud a Babilonia, 42,360, según Esdras capítulo 8, regresaron con las rodillas derechas, como los 3 muchachos, que son solamente una muestra, que no quisieron doblar rodilla ante la estatua de Nabucodonosor. En la iglesia primitiva igual hubo remanentes. El imperio romano azotaba a los cristianos por todas partes, pero en la época de las catacumbas había un remanente entre las alcantarillas, celebrando culto, adorando al Señor, y de ese remanente siguió la semilla hasta el día de hoy. Y en la gran tribulación, entonces, el remanente es ese que tenemos ahí en el pueblo de Israel, que es el Israel arrepentido, el Israel convertido. Pero la hermana Rosana es bonita, ¿no? A razón de la predicación. No, yo la estaba viendo a ella por ahí aquel día en la foto esa que... Hermano Jefferson, por favor, cierra el micrófono. Está interrumpiendo el seminario, hermano. Mi hermano, qué pena, no me di cuenta. Bueno, seguimos. Alabanzas al Señor. Entonces, estamos hablando de esto. Dice entonces, es importante que entendamos esto. He aquí viene el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reinaré, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas violadas, quemadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. A esto se le llama tiempo de angustia para Jacob. Esto lo profetiza Zacarías. Después saldrá de Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Eso es la segunda venida, eso es Armagedón, pero estamos hablando de lo que está profetizado para Israel a partir del capítulo 12 de Apocalipsis. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, para entonces hacer y ejecutar esto que se llama Armagedón. Todo eso se da a razón de la conversión del pueblo de Israel. Pablo a los romanos entonces dice en el capítulo 11, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, estoy hablando de ese Israel arrepentido, un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, pues ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, este Israel se convierte a Cristo, cree que Jesucristo es Dios manifestado en carne, cree que Jesucristo es el Mesías, y ese entonces es el niño que nace
en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así entonces quedaría el cuadro o la pintura del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces tenemos la mujer vestida del sol que está embarazada, que tiene una corona de 2 estrellas y que tiene la luna debajo de sus pies. El hijo varón que nace, que representa a Cristo. El dragón escarlata que quiere destruir y devorar al hijo. El ángel que lucha contra el dragón. Y el remanente que es Israel, el remanente salvo. Esa es entonces el análisis del capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí entramos entonces ahora al capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis. Este capítulo pues nos va a traer un enredo bien bravo. Hay que tener aquí muchísima atención para que no nos perdamos porque tiene bastantes cosas. Entonces, ¿qué nos trae Apocalipsis 13? Lo primero que nos trae es una bestia que sube del mar. Acuérdense que esto ya lo vimos en la visión de Daniel capítulo 7 y en el sueño de Nabucodonosor capítulo 2. Es el cumplimiento y es el final de este tiempo que llamamos el tiempo de los gentiles. Aquí estamos cerrando, concluyendo el tiempo de los gentiles. Acuérdense, en verso 2 del capítulo 11, el patio de afuera no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles para que oyen la ciudad por 42 meses. O sea que ese es el tiempo que le queda a los gentiles para seguir actuando. Por eso aquí ya las 4 bestias se reúnen en un solo imperio, se reúnen en un solo sistema, más bien no imperio, sino sistema, para hacer el cierre de todo ese tiempo, desde el 607 antes de Cristo hasta el momento en que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Entonces, tenemos la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Tenemos entonces la representación de las 7 cabezas, tenemos los poderes gentiles, tenemos la cabeza que fue sanada de la herida de muerte que aparece en el capítulo 7 de Daniel, tenemos la bestia que sube de la tierra, esta sube del mar, esta sube de la tierra, no es muy importante identificarlas, y tenemos el 666, que tantas cosas se han dicho de este número, pero que realmente en escatología simplemente tiene una definición bien, pero bien concreta, bien definida. Así que, señores, aquí estamos frente a un capítulo bastante importante dentro de la escatología pentecostal. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí la bestia está combinada. Pareciera que fuera la misma de Daniel, pero realmente no. Mire, tiene patas de oso, tiene cuerpo de leopardo, pero tiene cabeza de león. A ver si lo captamos. Tiene patas de oso, que eran los medos y los persas. Tiene cuerpo de leopardo, que era Grecia, y tiene cabeza de león, que era Babilonia. ¿Ok? Entonces es importante, por eso dijo que aquí ya entonces es el sistema reunido en un solo cuerpo, es el imperio conjugado en un solo cuerpo, y es todo este tiempo llamado los gentiles, condensado ya en su recta final, pues para tener su acabose, pero también para tener su cumplimiento. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es? Porque cuando estamos hablando de Apocalipsis 13:1, estamos hablando del anticristo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estamos hablando del anticristo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el anticristo? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un sistema. Ojo a eso.
Lo primero que definimos es un sistema. Es un sistema político, es un sistema económico y es un sistema religioso. Eso es el anticristo. Entonces, como primera definición, cuando yo digo el anticristo, entonces, ¿qué es? Es un sistema que tiene un área política, un campo económico y un campo religioso. Muy bien. Entonces, hasta ahí es importante dejarlo claro. ¿Quién es? Es la otra pregunta que me tengo que hacer en este análisis. Entonces, ¿quién es? El anticristo, o la palabra anticristo, implica en contra o en lugar de. O sea, en contra de Cristo o en lugar de Cristo. O sea, es una persona que quiere suplantar o que viene a oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios o con Cristo. Entonces, ¿quién es? Aquí ya no es un sistema, entonces definimos que es una persona de carne y hueso. Ojo a eso, es una persona de carne y hueso. ¿Cómo lo comprobamos? Tiene padres, según Daniel 11:37. Tiene un pueblo, o sea, pertenece, tiene una nacionalidad y tiene un gentilicio, es gentil. Eso es importante entonces que se tenga en cuenta. Primero, ¿qué es? Es un sistema político, económico y religioso que lo administra una persona de carne y hueso, ¿ya? Que lo administra una persona de carne y hueso, que tiene padres, que tiene un pueblo y que tiene una nacionalidad o un gentilicio. Bien hasta ahí, yo creo que es importante ir dejando claro eso. Entonces, ahí ya tenemos, logrando definir eso así, ya las cosas van a quedar muy claras. Es un sistema administrado por una persona de carne y hueso. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este señor? Entonces, características similares al anticristo. Vea, póngale cuidado. Será astuto y traidor. Será exaltado mediante un pueblo reducido. El pueblo de Israel lo va a exaltar, lo va a entronizar, lo va a meter al templo. Él contaminará el templo y suspenderá el sacrificio. Eso lo dice claro, sobre todo, especialmente Daniel 9:27. Con lisonjas atraerá a los ateos hacia él, o sea que va a conquistar hasta el más incrédulo, va a ser conquistado por él a través de lisonjas. Eso lo dice claro el apóstol Pablo, lo habla muy claro en Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 y 11. Perseguirá a los santos, lo acabamos de ver ahí en Daniel capítulo 12. Él hará lo que le dará la gana, o sea, es un tipo grotesco, es un tipo arrogante, es un tipo supremamente opuesto pues a cualquier sujeción, no se sujeta a nadie. Se elevará por encima de todos los dioses, o sea, se pondrá por encima de todo lo que se llame Dios, por eso se llama en contra de. Hablará contra el verdadero Dios, o sea, dirá blasfemias contra el verdadero Dios. Eso lo expresa Daniel y lo expresa Apocalipsis ahí en el capítulo 13 del verso 6. Tendrá éxito, por eso el mundo va a ser convencido, porque los primeros 3 años serán de popularidad, será de alcance, será de éxito, será de conquista, y entonces el mundo entero va a terminar pues rendido a sus pies. Será un gran conquistador, tendrá metodología política, económica, tendrá capacidad intelectual, será un tipo obviamente inteligente para conquistar el mundo de hoy, que es un mundo científico, que es un mundo de ciencia, es una persona muy capaz. Y tendrá apetito por la tierra gloriosa y la tomará. O sea que el objetivo es poseer la tierra gloriosa con todas sus artimañas y obviamente con todos sus aliados. Entonces, mire, características que va a tener este señor dentro de ese tiempo en el que va a estar, y obviamente ahí están también los objetivos.
con los cuales viene. Tipos del anticristo en la Biblia y en la historia. Tipos del anticristo en la Biblia y en la historia. El primero de tipo del anticristo en la Biblia se llamó Nimrod. Nimrod fue el primer tipo del anticristo. Faraón era rebelde y contumaz. Nabucodonosor mandó a hacer imagen para ser adorado. El anticristo también va a mandar a hacer imagen. Alejandro realizó sus conquistas en 3 años. El anticristo lo va a hacer igual. Antíoco Epifanes, hasta ahora, hasta el momento, ha sido el peor de los perversos profanadores del templo. El anticristo va a ser peor. El anticristo va a ser peor. Así que Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo. Hitler, el archienemigo de los judíos, ustedes saben, la historia lo dice, mató más de 6 millones en la Alemania nazi. Nerón comenzó con un gobierno de paz y terminó matando más santos que cualquiera, más cristianos que cualquier otro gobernante. Esos son tipos del anticristo. Y si ustedes se dan cuenta, no hay ninguno judío. Todos son gentiles. Nimrod, gentil. Faraón, gentil. Nabucodonosor, gentil. Alejandro, gentil. Antíoco, gentil. Hitler, gentil. Así que ojo a eso, porque todo eso suma para identificar a este señor. El anticristo, dijimos que es en contra de Cristo. ¿Cómo lo define Juan? Dice que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene diademas, que tiene un nombre blasfemo, parece un leopardo, tiene pies de osos y boca de león, que es lo que estamos viendo en la imagen de entrada. Así lo ve el apóstol Juan. Este personaje, el anticristo, se conoce en la Biblia con los siguientes nombres: el cuerno pequeño de Daniel 7:8, el blasfemador de Apocalipsis 13:5, el rey del norte de Ezequiel 38, el gran asirio, el hombre de pecado y el príncipe que ha de venir. Esos son características y nombres con los que la Biblia lo define y lo identifica. Eso es importante también, pues, tenerlo en cuenta. Veamos entonces lo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, capítulo 17, en el capítulo 17 a Juan se le hace una descripción completa de la visión que él está teniendo, de qué son las 7 cabezas, de qué son los 10 cuernos, qué significan cada cosa. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes. Son 7 montes. Aquí están los 7 montes. Dice que son 7 montes en los que se asienta o se establece la mujer del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces, estamos hablando del Imperio Romano, y especialmente estamos hablando entonces de Roma, que se asienta sobre 7, el Vaticano, que se asienta sobre 7 montes, el Aventino, el Capitolino, el Serio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Bilimal. Son 7 en los que está establecido el Vaticano. Ahí están 7 cabezas, lo dice claro Apocalipsis 17, 1 al 18, ahí está la explicación de las 7 cabezas. Esas son las 7 cabezas. Pero también las 7 cabezas son, según Apocalipsis 13, 1 al 8, son 7 imperios, 7 imperios gentiles: Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Grecia y Roma 2 veces. Roma en tiempos de Jesús y en tiempos de la iglesia primitiva, y Roma en tiempos del anticristo. Entonces ahí están también representadas las 7 cabezas
de esta bestia que estamos hablando. Y las 7 cabezas también son gobernantes que han pasado y que han sido muy representativos en cuanto a la profecía escatológica y en el tiempo del desarrollo de la iglesia y en el final también de este imperio. Entonces se dice que Augusto, que gobernó en el 27 al 14 antes de Cristo, Tiberio, que fue desde el 14 hasta el 37 después de Cristo, todas estas personas fueron crueles gobernantes del pueblo romano. Galio, que gobernó del 37 al 41, Claudio, que estuvo en el 41 al 54, Nerón, que fue un perverso, se cree que en manos de Nerón murió Pablo y Pedro, Vespasiano, que también fue, era el que estaba gobernando en el momento que Juan recibe la visión en la isla de Patmos. Vespasiano es el que lo lleva desterrado a la isla de Patmos, y Vespasiano pues en esa época sacrificó demasiados cristianos. Y el último pues el anticristo, que dice uno es y el otro está por subir y es necesario que dure poco tiempo. Ese uno es Vespasiano y el que está por subir es el anticristo. Vean que estamos parados en Apocalipsis 17 y 18 para que si algún día después de la gran tribulación lo estudiamos, entonces ya más o menos tengan la idea. Entonces, el séptimo es también el octavo, o sea, es alguien que ya estuvo y que vuelve a repetir, en este caso, Roma representado en el anticristo. Los 10 cuernos, entonces, tienen que ver con cuando los cuernos dice que tienen diadema, entonces el cuerno con diadema es un gobierno en acción. El cuerno sin diadema es un gobierno que ya pasó. Aquí los cuernos de la bestia del capítulo 13, verso 1, tienen diadema, o sea que son gobiernos que están vigentes en el momento en que el anticristo aparezca. Entonces tiene que ver con agremiaciones que existen en el mundo. En este momento en el mundo hay 12 agremiaciones, 12 asociaciones, como usted las quiera llamar, que realmente congregan al mundo, Hay más, pueden haber 20 o 30, pero que realmente el mundo les ponga cuidado y que impacten al mundo en lo político, en lo económico y en lo religioso. Hay 12. Cuando el anticristo aparezca deben haber 10, o sea que en este momento hay 2 más. Ojo a eso. Deben haber 10 cuando el anticristo esté en acción. Hay 12 y una está renunciando, o sea que realmente si llega a renunciar quedan 11, deben haber 10. O sea que esto está que se cumple, señores. Muy bien. Entonces, dice que los 10 cuernos cederán el poder a la bestia. Le dirán, gobierne sobre nosotros. Por eso es que el anticristo va a lograr conquistar al mundo en tan poquito tiempo, porque en realidad él no tiene que irse país por país a conquistarlo, sino que se reunirá con los 10 presidentes de estas 10 agremiaciones mundiales. Mencionemos, por ejemplo, la UNICEF, la OEA, la OTAN, que son potentes y que mueven al mundo. Entonces, él simplemente lo que tiene que hacer es reunirse con los 10 que estarán para el momento en que él aparezca, y la Biblia dice claramente que ellos le dirán, le ceden el poder a la bestia, le dicen gobierne sobre nosotros, y con esos 10 entonces el anticristo tiene el mundo de rodillas para gobernar. Aquí está entonces representada esta gráfica de lo que estamos viendo. Está aquí porque es importante que entendamos que en la visión de Daniel, Daniel vio león, oso, leopardo y dragón. Mire que aquí hay una inversión, está leopardo, oso, león y dragón. Entonces, el asunto es porque aquí el que está en acción es el que va a conquistar al mundo en muy poco tiempo, ¿ya?
pero reúne las características, la fiereza y la capacidad de devorar del oso, el señorío y el reinado y obviamente el poderío del león y la astucia y la maldad del dragón. Entonces están mezclados las cuatro bestias de Daniel 7 y de Daniel capítulo 2, pero teniendo esa variante, entendiendo por qué está primero entonces no el león, sino el leopardo. Recuerden que hablamos entonces de una cabeza que estaba herida de muerte. Esa cabeza es el Imperio Romano cuando se dividió entre el Imperio del Oriente y el Occidente. Ahí Roma se debilitó de tal manera que se llegó a creer en un determinado momento que desaparecería como imperio, pero esa cabeza vuelve a ser restituida y está siendo restituida ahora con lo que llamamos la globalización y el nuevo orden mundial. La cabeza está siendo restaurada y cuando el anticristo aparezca, entonces Roma estará en uno de los mejores tiempos de poder, tiempos de capacidad, tiempos de economía, tiempo de reinado, y eso lo ejercerá obviamente por 3 años y medio. Por eso ustedes ven en el capítulo 17 y 18, ustedes ven que la bestia que aparece en el capítulo 13 se sienta, la mujer se sienta sobre esa bestia. Entonces hay una alianza completamente ahí entre anticristo y el imperio católico romano. Entonces la bestia que sale del 13, la mujer escarlata se sienta sobre esa bestia, pero ya en el capítulo 18, entonces la bestia destruye a la mujer y entonces el anticristo puede establecer entonces una religión que ni siquiera será la católica, será la religión del anticristo. Eso lo encontramos al final del capítulo 13. A partir del 13:11 en adelante aparece la religión del anticristo. Ahí es cuando entonces el poder católico pues se viene abajo porque el anticristo mismo lo destruye. Cuando aparezca este señor, vea, cuando aparezca este señor que es la bestia del capítulo 3, el verso 11, a este señor entonces se le conoce como el poder religioso. Este señor subió de los gentiles. ¿Quién? El del capítulo 13:1. Y este que parece cordero, pero que tiene cara de león, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Este señor sube de la tierra de Israel. Entonces es mera apariencia. Parece un cordero, pero realmente es un lobo. ¿Qué es? Es el poder religioso del anticristo. Entonces aquí es cuando el anticristo va a establecer su propia religión. No va a tolerar ninguna religión en el mundo, sino su propia religión, al punto que se le va a hacer una imagen y se le tiene que adorar. Así que ahora sí podemos descifrar en dónde se encuentra el engaño del pueblo de Israel. Mire, aquí es donde Israel se va a dar cuenta del problema que ellos tienen en haber sentado un señor que no es el Mesías, que es un gentil y que ahora los va a obligar a adorarlos. A esto se le llama el cuerno pequeño de la bestia de Daniel capítulo 7, a este señor del capítulo 13, el verso 11, que es la parte religiosa del anticristo. Muy bien. ¿Quién es? Este señor se le llama un Mesías, un Cristo, un falso cordero, al que sale del capítulo 13, el verso 11. La paz que se firmó al comienzo de la gran tribulación, dice que firmará el pacto de paz, se rompe aquí en el capítulo 13. Ahí en el capítulo 13 lo vuelve añicos, lo confirma Daniel 9:26, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces se empieza a proclamar quién como la bestia. Este es un momento netamente diabólico. Este es un momento en donde el diablo estará siendo exaltado
casi en persona, porque el anticristo estará poseído por el mismo diablo, por el mismo dragón, y el diablo, desde que se fue destruido y fue destronado del cielo, acuérdense que él fue destronado porque él quería que en el cielo se le adorase y siempre ha pretendido que se le adore. Aquí lo logra en el capítulo 13, va a lograr que el mundo lo adore en la persona del anticristo, porque la persona del anticristo estará totalmente poseída, mejor dicho, será el diablo encarnado en el anticristo, y entonces lo van a adorar y la gente va a gritar, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este señor? Y le van a hacer imagen y lo van a adorar, y el que no lo adore, pues va a tener el problema de que ni le compran ni le vende, y ahí es, apenas ahí es donde aparece, señores, ustedes no se dejen sugestionar que sacaron el microchip, que se lo pusieron a un perro, que se lo pusieron a una vaca, que no, eso no tiene nada que ver con el 666. El 666 aparece en este momento para identificar quiénes están afiliados a la religión del anticristo, y entonces ahí es donde o compra o vende, o no compra o no vende si no tiene el 666, para identificar que sí es un adepto del anticristo. Los tres nombres que se declaran en la escritura como enemigos de Dios: Goliat, está marcado con el 6, su estatura de 6 codos, su armadura de 6 piezas, el peso de la punta de su lanza de 600 ciclos de plata. El otro enemigo, Nabucodonosor, su estatura de 60 codos de alto y 6 de ancho, y se debía adorar al sonar 6 instrumentos de música. Y el anticristo, cuyo número es el 666. En el primero, el 6 está conectado con el poder carnal. El segundo 6 está conectado con la soberbia del dominio absoluto. Y el tercer 6 está conectado con la soberbia satánica. Y la expresión 666 significa esto que está en rojo aquí arriba: la perfección de la imperfección. Eso es lo que significa 666. Lo que estoy diciendo es que aquí entonces la maldad ha llegado a su punto máximo, ha llegado al clima máximo, ha llegado a la expresión más alta. No habrá ni ha llegado a haber tanta maldad, tanta depravación como en este momento en que estamos hablando. El 666 significa eso, que la maldad llega al clima, al punto donde nadie más la podrá superar. Simplemente eso significa el 666. Entonces veamos algunas cosas con respecto o relación al 6. Es número de hombre porque el hombre fue creado en el día número 6 y significa imperfección. Los descendientes de Caín se dan hasta la 6ª generación. La serpiente fue creada en el día 6. 6 días se debía trabajar, todo con relación con el hombre. El trono de Salomón tenía 6 gradas, por eso no fue un reinado perfecto, solo tenía 6 gradas. Abraham oró 6 veces a favor de Sodoma. El holocausto de Isaac se menciona 6 veces en el libro del Génesis. Los alimentos de Egipto fueron 6: pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Los amantes de Israel le ofrecían 6 cosas: pan, agua, lana, lino, aceite y bebidas. Y la serpiente tiene 6 nombres en hebreo en la Biblia. Entonces, eso pues como para que hagan cábalas y hagan jueguitos ahí con el 6, esas citas pues relacionadas con el 6 y que son obviamente significativas en este aspecto del anticristo en el capítulo 13. Ok. Así queda entonces la gráfica del capítulo 13. Entonces tenemos la bestia que sube del mar, la persona del anticristo, la cabeza que fue herida de muerte,
y el falso profeta del capítulo 13, el verso 11, que tiene cara de cordero, pero que realmente es un lobo, o más bien es una simulación apenas de cordero. Ok, alabanzas al Señor. ¿Cómo vamos hasta ahí, señores? Excelente, hermano Rodri, bendiciones. Bueno, ¿aguantan más información o...? Hombre. No quiero que se... La gente, pues no sé si los pone en la pantalla y los escucha. Listo, entonces seguimos. Seguimos. Me quedan... No me queda tanto. Bueno, vamos a seguir a ver hasta que avanzamos en el capítulo 14. Le quedan como 25 minutos, creo. Vale. Vale, pastor, dale. Muy bien. ¿Ahí están viendo o no? No, hermano Rodri, no ha salido la diapositiva. Permítame, a ver. Muy bien. Entonces el capítulo 14 nos va a presentar lo siguiente. El capítulo 14 nos va a dejar las siguientes cosas. Bien, entonces, otra vez aparecen los 144,000, pero ya aquí trayendo es un reporte, no en ejecución ni recibiendo una encomienda, sino ya trayendo el reporte, el gozo de la labor cumplida y ya en regocijo delante de Dios de haber logrado. Acuérdense en que la nación de Israel se convirtió a Cristo en el capítulo 12, logrado por los 144,000 que son los evangelistas para el pueblo de Israel a través de todo el mundo. Viene entonces el evangelio con el ángel con el librito, que ayer lo alcanzamos a mencionar. Entonces, en el capítulo 14, el anuncio de la caída de la gran ramera. Aquí ya se empieza a sentenciar la gran ramera. Viene la bienaventuranza para los mártires de la gran tribulación y la visión de la segunda venida de Cristo. Estos 5 aspectos son los que trae el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, el verso 1 habla de Sión. Dice el 14:1. Voy a leérselos para que nos paremos con pies más firmes. Entonces el 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba de pie o en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces ahí aparece los 144,000. Sión es el nombre que se le da a donde David tenía su casa real. Era como lo que llamamos aquí, como la quinta de David. A eso se le denominaba el monte de Sión. Algunos interpretan el monte de Sión como el cielo. No, estamos con los pies en la tierra. Entonces, aquí hay un versículo importante: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Note que todo tiene que ver con Jerusalén. La ciudad del gran rey es Jerusalén, a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Entonces, Sión es esa parte en la que el rey David tenía pues sus palacios y tenía pues su lugar de habitación. Sión también es un término de los más antiguos que aparecen en la Biblia para referirse a Jerusalén, a una parte de Jerusalén, cuando David convirtió la ciudad por primera vez en la capital de Israel. Entonces, a eso se le empezó a llamar Sión. Entonces, para que no confundamos a Sión con el cielo,
Sión es un lugar de la tierra, así que los 144,000, Juan los ve en ese regocijo en Jerusalén y trayendo pues esa noticia de haber realizado un trabajo. La palabra clave para que entendamos esto es primicias, del verso 4. Dice que estos 144,000 son las primicias, o sea, no son los únicos que se salvan de Israel, sino que fueron las primicias que se salvaron del pueblo de Israel dentro de la gran tribulación. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que cree que se salva todo Israel y hay gente que cree que Israel no se salva o que solo se salvan los 144,000, como creen los hermanos testigos de Jehová, que son solo los 144,000. A mí me estuvo evangelizando un testigo de Jehová por 1 hora y bueno, a él le pasaron 2 chascos conmigo porque él no sabía que yo era pentecostal. Me evangelizó por 1 hora más o menos. Cuando yo ya vi que la cosa estaba como delicada, yo le dije, vea, a mí me gusta eso que usted me está hablando, pero lo que pasa es que lo que sí me embejuca de ustedes es que ustedes le prohíben a uno tomarse en unos traguitos y echarse una bailadita. Y él me contestó casi, no me deja terminar lo que yo le dije. Y él me dijo, no, don Rodrigo, esos son los pentecostales. Nosotros no, nosotros los viernes nos echamos una rumbita con las hermanas. Eso sí, bailamos es con las hermanas y tomamos con las hermanas de la iglesia. Cuando ellos me dijeron así, entonces yo saqué mi tarjeta, que en esa época todavía le daban a uno tarjeta de membresía. Entonces yo saqué mi tarjeta de membresía y se la presenté. Y cuando ellos leyeron Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Rodrigo Muñoz, ellos dicen, bueno, Rodrigo, muchas gracias. Le dije, no, venga para acá sin vergüenza, que ustedes duraron una hora bregándome en la entrada al cielo y en 30 segundos me dejan en el infierno, no sean sinvergüenzas. Y entre las cosas que les refuté es porque yo les dije, bueno, ¿y cuánta es la gente que se salva? ¿Son los 144,000 nomás? Dijo, sí, son los 144,000. Dije, ¿y ya se completaron? Sí, están completos. ¿Y entonces para qué me evangelizan a mí si ya están completos? No, por si alguno se aparta. Entonces, imagínate, uno tiene que hacer cola y rogar que Jorge se aparte para yo entrar. Por favor, eso no tiene concepción ni explicación en la palabra. Listo, entonces aquí se termina, ojo, se termina la predicación del evangelio de la salvación con este resultado de los 144,000 que son los evangelistas de la nación de Israel. Entonces aquí se cierra lo que es la predicación del evangelio para salvación y ahora entonces se alistan 6 ángeles, dice aquí. 6 ángeles tienen acción en estos primeros 6 versículos del capítulo 14. Hay 6 ángeles que tienen una acción definida. No vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero hay 6 ángeles ahí que tienen una acción bien definida y que es importante que pues se tenga en cuenta eso. Viene entonces la sentencia final, que es aquí entonces de lo que hablábamos anoche, el ángel que trae el evangelio del juicio. Como se terminó ya la predicación del evangelio, Israel es el último que se salva, entonces de aquí en adelante el evangelio es para juicio. La terminación de la predicación del evangelio de la gracia, esto da paso entonces al anuncio del evangelio del juicio, según Mateo capítulo 24, Apocalipsis capítulo 14 del 6 y el 7. Ese es el evangelio del juicio. Viene entonces la sentencia de la gran ramera. Ok, entonces aquí se da la sentencia de la gran ramera, el ángel que sentencia a la gran ramera, que anuncia pues el juicio que viene para esta señora. Recordemos que
Vimos en el paréntesis desde la última trompeta, acuérdense, el capítulo 11, el verso 15, estamos viendo pues que estamos en ese paréntesis para que entonces se comience a dar también las copas. Lo que tenemos aquí entonces es una severa ratificación de la inevitable sentencia para Babilonia, que es un término también significativo para lo que es la Gran Ramera. Babilonia y la Gran Ramera son dos términos alusivos al sistema del anticristo en cuanto a su doctrina y a su religión. Muy bien. El ángel que hace la advertencia a Israel, o sea, a Israel entonces se le dice, la recomendación que se le hace aquí tiene razón de ser y es a la vez una advertencia a Israel, al Israel convertido para que se mantenga en su decisión. Por eso entonces se le dice, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis los mundos para que ustedes no sean castigados con ello. Entonces es un anuncio al pueblo de Israel apartarse definitivamente de lo que tiene que ver de la contaminación del pueblo gentil, de lo que tiene que ver con idolatría, de lo que tiene que ver con religiosidad, para que entonces los juicios que van a venir pues sean menos crueles para el pueblo. Aparece entonces una bienaventuranza para los mártires de la gran tribulación, porque a partir de aquí Israel va a tener que pagarla muy, pero muy caro. Prácticamente todos los que se nieguen a adorar a la bestia, pues prácticamente tienen que entregar su vida física. Ahí es donde muchos tropiezan, ahí es donde muchos se confunden y entonces dicen que el que se quede de la venida del Señor Jesucristo, más bien del levantamiento de la iglesia, que es la gran tribulación, se hace fritar a pedacitos, se hace picar en gulags, se le tira al transmilenio o se va para el salto del Tequendama y se tira en reversa y que se salva. Eso no es verdad. Los que van a hacerse sacrificar físicamente por causa del testimonio de Jesucristo, eso le corresponde a Israel, no a los gentiles. Los gentiles tienen oportunidad de salvación hoy. El gentil que no creyó simplemente perdió la oportunidad y el momento. El capítulo 14, verso 13 dice, oí una voz del cielo, desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Entonces, note esa expresión de tiempo, de aquí en adelante. La iglesia fue levantada en Apocalipsis 4, ¿ya? Así que ahí ya se cerró el tiempo para los gentiles. Aquí lo que viene es la salvación de Israel, así sea por muerte la salvación de Israel y el castigo para los gentiles. Así que ni se ilusione siquiera que muriendo en la gran tribulación nos vamos a salvar. El capítulo 14 dijimos entonces que nos trae una visión de Armagedón, según Zacarías capítulo 12 también, y esta será la plaga. Ojo, mire lo que viene para el mundo de esa época. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén, Armagedón. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, o sea que la gente se va a podrir viva. Y se consumirán las cuencas de sus ojos, o sea que se les salen los ojos, se les caen, y la lengua se les deshará en su boca. Hermano, no hay por qué esperar ese tiempo. Entonces, esto es Armagedón en carne viva. Armagedón en carne viva. De esa manera, Jehová Dios va a pelear contra los enemigos de Israel y va a librar el pueblo de Israel. Viene entonces la orden de cegar. Este cegar tiene que ver con los malvados, con la destrucción de los malvados,
Lo entendemos en la expresión de serán pisados en el lagar de la ira de Dios. Entonces es cegar los perversos, no la cosecha salva, sino los perversos. Entonces aquí lo que comienza es una un definitivo castigo para, para el mundo gentil y obviamente para los de Israel que no se convirtieron al Señor. Esto implica que los que han de ser cegados o pisados en el lagar fuera de la ciudad están en el lugar equivocado, están en la tierra santa y son gentiles a los cuales no les pertenece estar allí. Acuérdense que solo se les dio permiso por 42 meses, pero se les están cumpliendo y ahora realmente los van a apretar por la nuca y les van a hacer sacar la lengua. Alabanzas, me lambo el bigote y me sabe a leche, hermano. Alabanzas al Señor. El verso 18 al verso 20, entonces el ángel del fuego o juicio da la orden para la destrucción de la invasión del norte. Los invito para que le pongan cuidado a este En el final de los tiempos va a venir una documento. inquisición, va a ser la última, el último holocausto. Viene el nuevo Hitler, el nuevo faraón. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. ¡Huya! Mano Rodri, se fue el sonido del video.
Hermano Rodri, se fue el audio. No lo escuchamos. Entonces, así quedaría la pintura de el capítulo 14. Así quedaría el reporte de los 144,000, el ángel con el librito, la mujer escarlata, el anuncio pues de la destrucción, los ángeles invitando a Israel a salir definitivamente de sus creencias y viene la persecución definitivamente del pueblo de Israel. Bueno, señores, creo que estamos listos. Quedamos ahí, capítulo 14, creo que avanzamos bastante. Logramos hoy, claro, 3 capítulos, eso es mucho. Ustedes son muy machos, aguantar 3 capítulos en hora y media, bastante. Bueno, estoy en manos de ustedes, vuélvanme en pedazos si quieren. Ya te doy para que le hagas tú allá, que se me hizo. Aquí está el pastor José Abello. Dale, José. Amén. Bueno, hermanos, este es el tiempo de las preguntas. Esperamos sus preguntas. Aquí estoy yo, ya pongo los datos en el celular por si alguien, pero la idea sería que lo hicieran aquí, por este medio, porque hay bastante que preguntar. Pues si a mí me lo hubieran dado por primera vez, yo preguntaría, sería canzoncito. ¿Qué queremos preguntar entonces? ¿Quién quiere preguntar en esta noche? Hermanos amados. Pero, hermana, quite el sonido del parlante, por favor. Hermana, quítele el parlante porque no le escuchamos, mi hermana querida. Desconéctelo, como ahorita. Está apagado ya. No le escuchamos bien, hermana Mari. Bueno, Bájale un poquito entonces. Bájale un poquito, hermana María Teja. Ahí ya. Ahí, sí, señora, perfecto. Bueno, la mujer de la que habla en el Apocalipsis 12:1, pues esta pregunta no sé si, bueno, la Iglesia Católica tiene una virgen, es decir, la copiaron de ahí. Hermano, ¿usted la ha llegado a ver? O pues yo que fui católica, la recuerdo. ¿Ellos la copiaron de ahí, de ese Apocalipsis 12:1? No. Para ellos la Virgen es la Virgen. Por el contrario, los judíos con Israel no, pues usted sabe que por el contrario, son enemigos de Israel, ¿no? Sí. No. Tenía la duda porque es que hay una virgen, como ellos tienen tantas vírgenes, Más que todas las vírgenes. entonces hay una que la ponen así como muy parecida con la luna debajo de los pies y eso así, entonces pensé que de pronto ellos la habían copiado de ahí. Ajá. Bueno, ¿quién más, mis hermanos? Pues, hermano, aquí hacen una pregunta una hermana, pero no la entiendo bien. Ella dice, mi pastor, una pregunta. De las 2 estrellas,
el pastor Rodrigo dice que una estrella desapareció. ¿Cuál es esa estrella? Usted dijo eso, hermano Rodrigo, no sé. Pero ¿de cuáles 12 estrellas? Es que la hermana no puede, ella no tiene acceso ahí, solo escucha. Ella me escribe eso. Hermana Carmen Bermúdez, usted que me escucha, ¿a cuál 2 estrellas se refiere? Si quiere escriban por el interno, porque ella por ahí no puede. Porque las 12 estrellas que están sobre la cabeza de la mujer, ninguna ha desaparecido. Pues como tribu desaparece, pero la reemplaza los hijos de José. Y en el caso de las 12 estrellas como agremiaciones o como asociaciones, lo que dijimos es que tienen que haber 10, que una dicen que está renunciando, quedarían 11, pero no ha renunciado. Entonces, pues todavía no ha desaparecido. Lo que la profecía dice es, para Apocalipsis capítulo 13, cuando el anticristo aparezca, deben haber 10, en este momento hay 12. O sea que lo que estoy diciendo es que la profecía está a punto de cumplirse, porque a cualquier momento renuncian 2 y quedan las 10 que se necesitan. Bueno, ¿quién más pregunta? Pues aquí pregunta aclaración sobre la gran ramera. Hermana Maye, pero sea más específica. ¿Qué quiere saber sobre la gran ramera? Que ella pregunta que una aclaración sobre la gran ramera. Solo me dice así, hermano Rodri. Lo que pasa es que el capítulo 17 y 18 es el que nos habla de la gran ramera. Entonces, pues sería pues andar sobre terreno que todavía no hemos desarrollado. Se tocó aquí porque la gran ramera se asocia con el anticristo cuando aparezca, pero lo vamos a entender el día que tengamos la oportunidad de estudiar 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces, cuando lleguemos allá, estaremos estudiando la gran ramera. ¿Quién más, mis hermanos, de los que están ahí, por favor? Hermana María Teresa, denos otra. Active su micrófono, hermana Mari. Ya. Hermana, es que aquí estaba revisando que había dejado otra pregunta pendiente y es, ¿será que me puede dar como otra explicacioncita de la cabeza que fue sanada? Es que no me quedó muy claro, no entendí muy bien esa partecita. Dijimos que para el 476 después de Cristo, Roma se fraccionó en reino de Occidente y el reino del Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Cuando Roma sufre esa división, entonces el imperio se debilita. Y por muchos años, hasta 1000 y punta de años, Roma casi llegó al momento de desaparecer como imperio y de desaparecer como religión. Entonces, esa es el momento en donde Roma recibe una herida de muerte, casi al punto de desaparecer. Pero esa cabeza se sana en el momento en que el anticristo aparezca. Entonces, cuando ya. Roma estará en tiempos más, pero más opulentes y poderosos para el imperio, de tal manera que entonces se asocia con el anticristo y pues lograrán imponer religión, política y economía para el mundo entero. Ya. Hermano, una pregunta dice acá que por qué usted dijo que se lamía el bigote de leche, que explique bien eso. Aquí pregunta la hermana María José Abello. Porque los que somos viejitos en el evangelio, lo que pasa es que pues el cristiano de hoy vive un cristianismo muy fácil, o sea, el cristianismo de hoy es mogollo, y el que hoy no se ha consagrado es porque realmente no está hecho para ser cristiano. Pero los que tuvimos que poner el pellejo, yo tengo balas en mi cuerpo por causa del evangelio. Y a mí no me tocó la peor. Hubo gente en la época de las catacumbas, en la época del oscurantismo, en la época del romanismo, donde las cosas fueron crueles. Gente que fue aserrada, gente que fue asada, en la época de la mal llamada Santa Inquisición. Entonces, esa gente
esa gente es la que clama debajo del altar por venganza. Pablo dijo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque él dijo, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, a ese día que nos estamos refiriendo, a partir de Apocalipsis 11 hasta Apocalipsis 18, a ese día se le llama el día de venganza de Jehová. Ahí Dios va a cobrar todo eso que le han hecho, no solamente a Israel, sino a su pueblo. Y en Apocalipsis 17 y 18 dice, denle a ella el doble de lo que les hizo a ustedes. Entonces ahí es donde yo me lambo el bigote y me sabe a leche, porque la venganza que tanto hemos anhelado por gente que ha hecho tanta maldad, entonces llega el momento de hacer venganza y entonces pues obviamente por eso a mí me sabe el bigote a leche en ese momento, porque voy a ver a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de Dios, a los que nos han hecho tanto daño, recibiendo su pago. Yo no sé si será... Yo también me lo lamo. Pero así dice la Biblia. Amén, no, hermano, es cierto. Lo que usted dice es verdad, hermano. Si hoy el que no se consagra es porque yo sí les digo fuertemente, son unos sinvergüenza. También porque hay que afirmar en Cristo. ¿Alguien más, hermanos, que ya lo veo en pantalla? ¿Quién más quiere preguntar? Amén. Si la hermana María Teresa quiere, hermana Iris, voy a dar el paso a la hermana Iris, María Teresa, y luego sigue usted. Puede preguntar lo que quiera, hermana María Teresa. Las veces que quiera. Hermana Iris, active su micrófono. Actívelo, hermana Iris. Active el micrófono. Pastor, es que acá están haciendo una pregunta a la familia Lara. Señora. Ellos preguntan que cuando llegue el momento de donde va a haber el castigo, donde van a morir muchos, donde van a de pronto a cortar la cabeza, por decir que eso es de Israel. Ellos dicen que si ellos se dejen cortar, por decir, los miembros y mueran en ese momento cortándole, por decir, la cabeza, van a ser salvos. ¿No? Es que no. Bueno, hermano Rodri, yo le digo lo que trataron de preguntar. Los muchachos que están allá con la hermana preguntan que si ellos se dejan cortar los miembros y que se mueren y que si ellos se salvan. Pues usted lo explicó ahorita, pero explíquese los que si se salvan, si se dejan cortar cabeza o los miembros y se mueren. Eso es lo que preguntaron los muchachos. No se salvan porque se cortan la cabeza, se salva porque creyeron. O sea, le cortan la cabeza y los matan físicamente es porque ellos rehúsan hacerse poner la marca, a razón de que acaban de creer en Jesucristo. No es que yo vengo aquí a que me maten para salvarme, no, tienen que creer, aceptar a Jesucristo como su Salvador, así como lo hemos aceptado nosotros, y a razón de esa fe que ellos ahora tienen y que han conocido y el Mesías les ha sido revelado, entonces ellos se niegan a arrodillarse ni a adorar a la imagen del anticristo y eso les cuesta la muerte. ¿Ok? Entonces es por eso que se salvan, porque ya tienen al Salvador en sus corazones, lo han aceptado. No es que yo llego y me presento allá, no adoro la imagen, mátenme y me salvo. No, tengo que creer en algo y obviamente pues en el que salva, ¿no? Se salvan. ¿Escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, hermano, cuando habla de las 7 cabezas y los 10 cuernos, dice que las 7 cabezas, bueno, habla de 7 montes, 7 imperios y los 7 nombres de estos gobernantes. Pero yo quiero preguntarle, ¿los 7 montes, así como los dice, son literales? Literales. Sobre esos 7 montes está lo que usted decía ahorita, no, está establecida sobre 7 colinas, la Celina, la Esquilina, la Vilimá, la Clinar, literales. La basílica. El Vaticano. El Vaticano, eso, la ciudad del Vaticano. Está sobre esos 7 montes. Señor. Ah, ya. Bueno, era eso, gracias.
Hermano Gabriel, Dios le bendiga. ¿Tiene alguna pregunta? Que veo que tiene la manito alzada. Hermano Gabriel. Su audio, hermano, actívelo, hermano Gaby. ¿Cuál es su pregunta, hermano Gaby? Dios lo bendiga, hermano. Hermano, lo que pasa es que a mí pues, se me desconectó la conexión a internet y no alcancé a escuchar bien la parte de las diademas. ¿Usted me podría explicar eso nuevamente? Y pues en el momento en que se me desconectó tampoco, no sé si fui yo o no se pudo, o yo no pude escuchar nada de la voz que usted envió. A ver si se pudiera compartir, porque pues yo no escuché nada y no entendí nada de esa parte. Pero es que ahí sí para repetir la clase, no sé si los audios los van a compartir, hermano. Lo que le puedo decir de diademas es que la diadema sola no significa nada. La diadema, el cuerno con diadema, significa un gobierno en acción. El cuerno sin diadema es un gobierno, pero que ya pasó. Sería lo que le puedo decir, pero pues no sé desde dónde tú no escuchaste. No, esa parte era la que no entendía, se me cortó ahí, y pues ya lo último sí fue lo del video, pero pues si usted después lo puede, si después se va a compartir, pues no importa. Vale. Gracias. Hermano Rodríguez, que el video quedó sin audio. Todito. No lo escuchamos. Yo no sé si no me escuchó. Yo varias veces le dije, hermano, no se oye. No sé qué pasó, hermano Rodríguez. Ve. Sí, no se arrancó al principio y después quedó mudo el video. Pero después vamos a compartir la enseñanza, mucho más adelante. El hermana Lucy Bertel parece que alzó la mano. ¿Qué quiere preguntar, hermana Lucy? Ah, el niño. Activa el micrófono, chico. ¿Por qué la bestia que sale del mar, cuando la bestia del mar va a salir después de Cristo? Que Cristo venga. Sí, claro. ¿Entendió, hermano Rodri, que si la bestia va a salir después que Cristo venga? Bueno, lo que pasa es que pues está, a ver, Cristo levanta la iglesia, no viene. Y la bestia viene antes de que Cristo venga. O sea, que ahí pues hay como una... La bestia de Apocalipsis ha venido. Preguntando con respecto al levantamiento de la iglesia, entonces el anticristo viene después de que Cristo levante la iglesia. ¿Ya? Entonces el anticristo está entre el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Amén, hermano. Amén. Y la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Aprovechen al hermano. Espero yo miro el celular. A ver, hermano Rodri, que de pronto me han escrito y no me he dado cuenta. No me han escrito más. Bueno, como dice el hermano Rodrigo, bueno, señores, no preguntan más, él se va a la una. Hermana Dina. Amén. Active su micrófono, hermana Dina. Listo, le escuchamos. Paz de Cristo. Amén. Es que yo tengo una duda con respecto a los que se quedan con lo que el hermano explicaba, a los que van a ser decapitados. Si dice que la salvación, pues para ahorita, para nosotros es este tiempo, ¿no? Y si se quedan tanto gentiles, porque pues se va a quedar mucha gente para la gran tribulación, gentiles como los judíos, entonces, si ya esos gentiles escucharon la palabra y no se arrepintieron, ya no va a haber entonces más tiempo para ellos en ese tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene que se hagan decapitar? Es lo que no logro entender. No, pero es que yo no he hablado de decapitar gentiles. Sí, no, pues que la gente dice pues que darán la cabeza y todo eso, entonces. Que yo no lo he dicho. Yo no, lo dice la gente, es otra cosa. Yo no lo he dicho y la Biblia no lo dice. Los gentiles se deben salvar hasta que el Señor levante la iglesia. Claro. Vea, ponle cuidado.
Este ejercicio lo hicimos en el seminario pasado. Sí. La existencia de la raza humana está enmarcada por dispensaciones, lapsos de tiempo. Y en cada lapso de tiempo, Dios ha tratado con el hombre en ese tiempo para que el hombre se salve en ese tiempo con la fórmula de ese tiempo. Vea, en la inocencia, Dios le dio una forma a Adán para que se salvara. En la conciencia, Dios le dio una fórmula a la época de la conciencia para que se salvara. En el gobierno humano, Dios le dio una forma a la gente para que se salvara. En la promesa, Dios le dio una forma a la gente que se salvara. Prueba de eso es que cada dispensación termina con un juicio. O sea, eso indica que se cierra ahí la oportunidad para esa gente y comienza una nueva oportunidad para otra generación. Entonces, yo pertenezco a la época de la gracia, la dispensación de la gracia. Entonces, yo me tengo que salvar con el método de la gracia. ¿Y cuál es el método de la gracia? La predicación del evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y viene la otra parte. Y el que no crea se condena. Porque cuando el Señor levante la iglesia, la gracia termina y comienza el juicio de la gracia, que es la gran tribulación. ¿Ya? Sí. Entonces, si el Señor levanta la iglesia esta noche y mañana alguien se quiere salvar, pues no hay iglesia. ¿Cómo se salva la gente hoy? A través del evangelio y de la iglesia de Jesucristo. Nosotros predicamos el evangelio del reino para que la gente crea en Jesucristo y se salve. Y los gentiles que se salven van al cielo. ¿Ya? Entonces, si hay gentiles salvos en la gran tribulación, tendríamos que buscar otro rapto, otro levantamiento de gente gentil al cielo, y eso usted no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ahí viene el juicio de la gracia, y dentro de ese juicio se salva Israel, porque Israel no está dentro de la gracia. Israel está en un paréntesis. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, es que se comienza el trato de Dios con Israel para que Israel se salve pagando ese precio, ¿ya? De creer en Jesucristo dentro de la gran tribulación por la predicación de los 144,000 que no le van a predicar al mundo entero, sino solo a los judíos, y los judíos que crean ese mensaje, según el capítulo 12 del que vimos hoy, se embaracen de esa idea de Jesucristo, lo acepten como el Mesías. A la mayoría de esa gente es que van a matar, porque cuando llegue la hora de adorar a la imagen de la bestia, ellos van a decir, qué pena, nosotros no la adoramos, y eso les cuesta la muerte. Pero los gentiles ya se les acabó la oportunidad, porque los gentiles se salvan en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia también se conoce como la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud, cuando se cumpla, significa lleno o completo, o sea que entraron los que tenían que entrar. Amén. Gracias. Vale. Me quedó claro, gracias. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Ah, la hermana Sara Alejandra. Activa el audio, hija, porque quedan 7 minutos. Y nos fuimos. ¿Quién pregunta? Hermano Omar, active el audio. ¿Cuál es la pregunta? No se escucha. No les escuchamos, hermano. Lo que quiero preguntar es que cómo así lo de la mujer esclava. No escuchamos. Hermano Omar, haga la pregunta usted, pero bien fuerte porque no la escuchamos. Que el niño pregunta que le expliquen bien cómo es lo de la mujer escarlata. ¿Quién es la mujer escarlata? Eso es lo que él quiere saber. Pues lo que pasa es que lo que les decía ahorita, la explicación de la mujer escarlata se da en el capítulo 17 y 18. Vamos en el 14. Entonces, pues sería hacerles algo pues muy. Entonces yo les invitaría, si el Señor nos da la oportunidad de algún día estudiar los capítulos que faltan, lo entenderemos, pero saltarnos allá, pues me parece, o sea, por lo menos no es no lo hago así porque no lo vamos a entender. Hay que pararnos en el capítulo para poder coger, como hemos venido haciendo, tratando de entender lo que el capítulo nos dice,
Pero lo que podemos definir es que la mujer escarlata está definida en la Biblia como un sistema político, económico y religioso. Es mujer porque es religión, pero también tiene política y economía. Entonces, es un sistema. Sería lo que les puedo adelantar. Cuando lleguemos allá, acuérdense que la regla del seminario es preguntar sobre lo que vemos. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el niño? Sí, el niño Jan. Él es muy inquieto, le gusta mucho la palabra. ¿Se llama Jan? Jan, sí. Jan. Y si no le logro explicar aquí en la tierra, Jan, me busca por ahí por el Parque Central de Jerusalén. Como tú te vas a salvar y yo también, entonces me buscas por el Parque Central de Jerusalén. Nos tomamos un tinto, tú te comes un Bon Ice y le explico. Alabanzas. ¿Cómo? Que si se vamos a acordar de quiénes éramos allá arriba, pregunta él. Sí, tú te vas a acordar de mí, yo te voy a saludar, te voy a dar un abrazo y le digo, hola Jan, qué bendición, ¿te acuerdas del seminario? Claro que sí, señor. Bueno, amén. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Nos quedan 5 minutos y nos fuimos. Nos fuimos a la 1. Hermano Miguel Ángel, Dios le bendiga. Creo que es la última pregunta que recibimos. Active su audio, hermano Miguel. ¿Me escuchamos? Amén, amén. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Hable más duro, como cuando grita la hermana Patricia. Dios le bendiga. No, hable más duro y acérquese al micrófono porque no le escuchamos. Tenemos 2 preguntas. Señor. La primera sigue. Duro. Cuando el hermano se refiere que Satanás fue expulsado y opera en las regiones celestes, yo quisiera que me explicara un poco más sobre eso. Hermano Roy, la pregunta es que le explicara cuando Satanás fue expulsado de las regiones celestes. Imagino que usted le va a decir Ezequiel 28. Sí, entonces a Satanás lo expulsan del cielo y él se queda en las regiones celestes. La región celeste comienza a partir de que usted levanta el dedo gordo 1 centímetro de la tierra para arriba, eso es celeste ya. Entonces, él no tiene su trono en la tierra ni en el infierno. Se quedó en la parte alta porque él es un espíritu. Entonces, eso lo dice Pablo claramente. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, demonios y el diablo se quedaron allá. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el ángel que lucha con él lo expulsa a la tierra. O sea, ahora el diablo viene y con furia, entonces ahora tiene su trono de gobierno en la tierra y se va a hacer guerra contra los santos. Entonces, la caída del diablo tiene tiempos. Lo primero lo sacaron de lo que es el trono de Dios, el tercer cielo, se quedó en las regiones celestes. Acuérdense que tenemos 3 cielos, el cielo de las aves, el cielo de los astros y el tercer cielo. Entre eso se quedó el diablo. Ahora viene el segundo tiempo, lo expulsan de esas regiones a la tierra y ya en Apocalipsis 28 definitivamente lo ponen en el infierno. Son 3 tiempos en que el diablo entonces recibe el castigo para al final terminar en el infierno. El diablo nunca ha ido al infierno, no conoce el infierno, apenas en el capítulo 20, el versículo 8, apenas confinan el diablo al infierno. Bueno, tienen que quieran ir al infierno con el diablo, ya saben. Pónganse pila. ¿Cuál es la otra pregunta, hermano? Porque nos fuimos. Ustedes dijeron que eran 2. Amén. Pero duro, Miguel, es que no se te escucha, habla duro. Es por el PC, por el computador. Pero hable duro. Acá. Hermano, acerca de la pregunta que hace el niño, de la hermana Helen, yo estaba estudiando con un hermano pastor, maestro de la iglesia de nosotros, pentecostal. Dice que no se puede escribir, ¿me habilita el chat? No, no te escuchamos, hermano. Yo me voy a conectar por mi celular. Pero fuerte, hermano, que ya el hermano está sobregirado de tiempo. Patricia, hable usted duro, dígale ahí, usted habló. Pregúntale
de cuando morimos, ¿qué tanta conciencia tenemos? Hermano, la pregunta es, cuando una persona muere, ¿qué tanta conciencia le queda? La escuchó, hermano Rodri, que qué tanta conciencia le queda a la persona que muere. Es la pregunta del hermano. No, no, el muerto nada sabe. La Biblia lo dice clarito en Eclesiastés. El muerto está y nada sabe de lo que se hace debajo del sol. Por eso, tanto a salvos como a condenados, el Señor los resucita. Porque los muertos están. Los muertos no tienen memoria. Eso es antibíblico. Los muertos no Pero, tienen hermano, memoria. al usted decir que nos vamos a reconocer, Pero es que ese no es un muerto. Ese no es un muerto. Ese es un resucitado. ok. Por favor. Por favor. Transformados, ¿sí? Claro, transformados. Es que el hermano habla de conciencia cuando ya estemos en el milenio. Le habló al niño en el Parque Central de Jerusalén, es que ya estarán en el milenio, entonces allá nos encontraremos. Bueno, señores, digo el hermano Rodrigo, despídanse porque los sobregiramos en 48 segundos. Que el Señor le bendiga, hermano Rodrigo. Iglesia, pueden saludar al pastor y darle las gracias. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Gracias. Bendiciones. Descansen. Gracias por la enseñanza, pastor. Bendiciones, hermano Rodrigo. Señor Jesús le bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano Rodrigo. Reinita, bendiciones, que descanses. Bueno, mi amada iglesia, mañana a las 7, nuestro altar multifamiliar. Bendiciones a todos mis hermanos. No se lo pierdan. El hermano Jefferson pide disculpas a todos porque iba manejando en el carro y se refería con unas personas que iban en el carro a una persona del Meta, una hermana que se llama Rosana. Entonces él me mandó un escrito pidiendo disculpas por la interrupción a todos los hermanos. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener los micrófonos quietos, porque se pueden interpretar malas cosas. Espero que hayamos aprendido la lección. De todos modos, todos cometemos errores. Disculpamos al hermano Jefferson, a nuestro hermano, y no ha pasado nada. Sencillo, seguimos unos en Cristo, hermano, no ha pasado nada. Así que cero murmuraciones, cero. Él no se refería a la hermana Rosana de acá, sino estaba contando, hermano, iba hablando que allá iba muerto de la risa porque la embarró. Entonces, bendiciones a todos. Bueno, mi pastor Rodri, gracias. ¿Cuándo cuadramos la próxima? Mirar la agenda porque andamos como sobregirados. Apretaditos, sí. Bueno, me avisa cuando lo llamo entonces y cuadramos. Dios le bendiga. Bueno, amén. Feliz noche a todos. Nos fuimos.